Si tienes diabetes o glucosa alta, estás buscando la forma de bajar tu glucosa de forma rápida. Lo entiendo, es bien frustrante ver todos los días en la mañana el glucómetro alto a pesar de que te estás esforzando intensamente. Así que hoy quiero hablarte de 3 alimentos que puedes empezar a incorporar y que van a bajar tu glucosa de forma inmediata. Pero quiero que sepas algo, estos 3 alimentos no te van a revertir la diabetes, te van a ayudar a bajar la glucosa, pero para revertir necesitas un plan integral, un plan completo. Una guía que te disipe cualquier confusión acerca de qué comer, cómo hacer el ayuno intermitente, bajar tu nivel de cortisol, trabajar la parte de la microbiota y por supuesto dejarte guiar por alguien especialista en estos temas. El error que muchas personas cometen es que avanzan por sí solos, interpretando los análisis de acuerdo a lo que ven en internet o de acuerdo a las hojas de laboratorio, y los análisis no se interpretan así. La medicina es mucho más complejo que esa. Pero te voy a compartir esta historia. Se trata de Norma, una señora de 46 años que vive en la ciudad de Tijuana, que llegó al consultorio con un montón de miedo, preocupación, casi pudiera decirte que estaba deprimida, porque ella hacía lo que los doctores le decían: tómese la metformina, chéquese el azúcar, la llevó cada mes y aún así el azúcar en 220. Cuando le pregunté a Norma qué es lo que estaba comiendo, pues obviamente me contestó puras cosas aisladas y te das cuenta que no sabe realmente cómo comer. Tenía noción acerca del ayuno intermitente, pero realmente no tenía un plan. Quitaba y ponía cosas, pues no era un plan completo. Muy diferente en comparación a las personas que han estado con nosotros en Sugar Care. Tú le preguntas a esas personas qué diagnóstico tienes, te lo contestan. ¿Cuál es tu plan? Te lo contestan. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te lo contestan, sin dudarlo y sin revisar ningún resumen. Pero esta señora Norma realmente no sabía, y es muy triste porque estaba yendo con los doctores y aún así no sabía. Ella comenzó a afinar su alimentación a incluir estos 3 alimentos: gestionar el estrés, regular el cortisol, estudios especiales que no sabía que conocía porque no tenía el acompañamiento adecuado, perdió el miedo a comer, y tener un plan te da claridad, y esa claridad te ayuda a recuperar la confianza en que sí vas a poder revertir. Con el tiempo, la señora Norma pudo bajar su nivel de glucosa hasta 90 miligramos en ayuno, eliminó los medicamentos que era la metformina y la Forxiga, y mucho mejor que eso, vive tranquila, vive sin miedo a que la glucosa le baje demasiado, a las posibles complicaciones que le puede dejar la metformina, y ahora cada día que se levanta ve su azúcar en 92 y eso cambia radicalmente su día. Tú también puedes lograrlo, así que te voy a compartir estos 3 alimentos que seguramente ya conoces y ojalá que después de ver este video los incorpores con mayor regularidad. Uno es el vinagre de sidra de manzana. El componente activo, el ácido acético, te ayuda a bajar el nivel de glucosa. Prácticamente lo que hace es abrir las compuertas de tus músculos para que la glucosa que está en el torrente sanguíneo pueda entrar, y obviamente hay menos glucosa en la sangre. Y número 2, si el vinagre de manzana se lo agregas a las verduras o bien te lo tomas antes de comer, hace que los carbohidratos que ingieras se digieran y se absorban más lentamente y en menor cantidad, de tal forma que la glucosa después de comer sí va a subir, pero va a subir un poquito menos. Claro que va a depender de cómo funciona tu páncreas y el grado de resistencia a la insulina. Si hay mucha resistencia, tu páncreas no funciona, pues claro que el vinagre no te va a servir. Ahí nuevamente tocamos el plan integral. El plan integral te ayuda a confirmar qué tipo de diabetes tienes, cuáles son esas complicaciones. Sin un acompañamiento y sin una estrategia, lo más probable es que no lo reviertas. Y esto te lo comparto de todo corazón porque es lo que yo veo en las consultas diarias. Doctor, tengo 2 años haciendo cambios y nomás no. Revisas y les faltan un montón de elementos que no sabían que son importantes. El vinagre de manzana puede ser una cucharada en medio vaso de agua. Te lo puedes tomar 5 minutos antes o durante la comida o después de la comida. En cualquier momento hace efecto. Incluso el vinagre de manzana te lo puedes tomar aunque no estés comiendo. Yo siempre le pregunto a las personas cómo le cae el vinagre de manzana. No le genera gastritis, reflujo, sensibilidad en la boca, porque cuando hay ese tipo de síntomas lo mejor sería suspenderlo. Yo te invito a que prestes atención a esos signos que tu cuerpo te está diciendo. Si te cae mal, el mensaje de tu cuerpo es: esta sustancia ahorita no es para mí. Si es cuestión del sabor, lo puedes calentar, lo puedes enfriar, limón, sal, jengibre, canela, para que sea un poquito más tolerable. Incluso si no te lo puedes tomar, agrégaselo a las verduras, 1 o 2 cucharadas. También puede ser una vinagreta o vinagre balsámico, pero ojo, los que se venden en el mercado, la gran mayoría tiene azúcar o edulcorantes. Si tú lo puedes hacer de forma natural, adelante, también te va a servir. Este vinagre
vinagre de manzana puede ser una muy buena estrategia para reducir esos picos de glucosa, que es también lo que trabajamos en nuestro programa Bootcamp, porque hay personas que ya bajaron carbohidratos, hacen ayuno, corren, hacen ejercicio y aún así tienen esos piquitos. Para eso hay estrategias y hay técnicas. El segundo alimento que te va a ayudar a bajar la glucosa casi de forma inmediata son las semillas de chía. La chía, velo de esta forma, es una fibra soluble que atrapa los carbohidratos de la alimentación o del tubo digestivo, y eso hace que la glucosa de esos carbohidratos entren más lentamente y en menor cantidad al torrente sanguíneo, y eso te lleva al resultado inmediato, menos picos de glucosa. La chía también es muy versátil, es perfecta para algunos desayunos, comidas, cenas, incluso algunas bebidas, algunos snacks, pero para que la chía te funcione lo tienes que integrar en un plan de alimentación completo y dirigido a revertir la diabetes. Si no, el poder de efectividad realmente es muy bajito si no lo combinas con todo lo demás. Y el tercer alimento que te ayuda bastante, y lo hemos comentado en otros videos, es el brócoli. El brócoli contiene un ingrediente que se llama sulforafano, más allá de la fibra vegetal que contiene, que también te ayuda a bajar la glucosa de forma directa. Este ingrediente directamente te ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Cuando tú logras eso, el nivel de glucosa promedio baja, comas o no comas. Y la fibra del brócoli te va a ayudar a que el nivel de insulina y el nivel de glucosa durante las comidas también sea menor. El único inconveniente es que hay alguna minoría de personas que el brócoli les genera muchos gases. Cuando eso sucede frecuentemente es porque hay un problema de la microbiota, porque eso no es normal. Cuando uno trabaja y mejora la microbiota, las personas que lo logran comienzan a tolerar las verduras. Doctor, fíjese que ahora el brócoli, la coliflor y otras más antes me generaban gases, pero ahora ya las puedo comer de forma normal. Ese es el cambio que viven las personas con nosotros dentro de un plan integral, no solo alimentación, cortisol, microbiota, inflamación crónica, detección de complicaciones. Todo eso es tu estrategia para que puedas revertir la diabetes. Ahora bien, hay que ser bien honestos. Si yo tomo vinagre, chía, brócoli, pero aún así me aviento mi pancito, mis tortillitas, la verdad es que eso no te va a servir para bajar el nivel de glucosa. Esa cantidad de carbohidratos contrarresta el efecto de estos alimentos. Todos somos diferentes. Hay personas que poquitos carbohidratos disparan la glucosa. Hay personas que toleran un poquito más. Cualquiera de las dos situaciones. Es que para revertir la diabetes no solo es importante la glucosa, es lo más fácil porque es lo que podemos medir. Pero lo otro que no se puede medir en tiempo real, que son los niveles de insulina, también son bien importantes. Doctores, que 2 tortillas no me generan pico de glucosa. Correcto, pero pico de insulina seguramente sí. Y si la insulina está alto, esa diabetes no se va a revertir así. Y lo entiendo porque hoy en día existe un gran problema, la confusión alimenticia, que el aguacate es bueno, que es malo, que el huevo es bueno, el malo, que la carne, que el pescado, que el mercurio. Todas esas cosas únicamente te llenan de indecisión, y la indecisión te lleva a la parálisis. Terminas por no comer nada o muy poquito. Y la diabetes no se revierte comiendo poquito, se revierte comiendo bien, pero además complementando estrategias con el cortisol, microbiota y otros elementos dentro de tu plan estratégico. Te pongo otro ejemplo, que las fresas son los únicos alimentos que puedes comer. Mira, yo he visto personas que con 3 fresas el azúcar les sube a 200, porque hay otros factores que tienes que tomar en cuenta. El gran error es enfocarte únicamente en la alimentación. Doctor, es que yo además tomo los suplementos y hago ayuno. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo estrategias para la alimentación. Y esto es justo lo que resolvemos en nuestro programa Bootcamp. Te damos el paso a paso, claridad, un plan completo, acompañamiento por médicos especialistas. Yo soy médico internista y especialista en diabetes. Tenemos el equipo médico de nutrición también, para que sepas qué hacer sin dudas ni contradicciones. Yo lo veo de esta forma. Las personas que se inscriben logran resultados en 3 meses, que si no lo hubieran hecho avanzando por ellos mismos hubieran tardado 3-4 años, y casi siempre pasa resultados incompletos. Así que puedes empezar incorporando estos alimentos que te van a ayudar a bajar tu nivel de glucosa, pero tú también tienes que ayudar a esos alimentos. Si tú quieres bajar tu glucosa de forma definitiva, eliminar medicamentos y evitar complicaciones, no lo puedes lograr incorporando remedios sueltos que no son parte de un plan. Lo que necesitas para revertir por completo es un plan estructurado, completo y guiado
confiado. Y eso es precisamente lo que encuentras en nuestro programa Bootcamp Sugar Care. Manda un mensaje al número que ves en pantalla y te dejo el enlace en la descripción de este video para que te registres hoy mismo, porque la diabetes, tú lo sabes, va avanzando día con día. Mira, es bien triste ir a urgencias y ver llenísimo de personas por complicaciones por la diabetes, de una enfermedad que se puede prevenir y revertir. Vas al área de diálisis y está lleno de personas con diabetes que no se atendieron a tiempo, o quizá en su momento no había esta información, pero hoy tú ya no tienes ese pretexto. Hay muchas formas de revertirlo para evitar esas consecuencias. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude a hacer un cambio para que tú recuperes el control de tu salud.